Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio precioso de manos de nuestra hermana Gretel. Bienvenida, hermana. Gracias, hermano, bendiciones. Pues gracias a usted, ¿no? Por haber querido estar en el canal. Pues para mí siempre es una oportunidad preciosa de conocer a nuevos hermanos, ¿no? Y también es un momento de encuentro entre dos personas que amamos al Señor y que ponemos a disposición de los hermanos un testimonio de vida, un testimonio de conversión, ¿verdad? Para que los hermanos que nos puedan estar viendo se edifiquen, ¿verdad? En su vida espiritual y, como no, también ayudar en esos momentos difíciles de la vida en el cual, mediante estos testimonios nos podemos sentir identificados, ¿no? Y podemos recibir ese empujoncito de lo alto, ¿verdad? Esa inspiración de Dios, pues, para seguir adelante y superar, pues, los problemas que podamos tener. Pues, hermana Gretel, pues, coméntenos un poquito, antes de comenzar el testimonio, pues, de dónde viene, si está casada, soltera, un poquito, una breve biografía. Bueno, bueno, yo soy costarricense, soy de mi país, Costa Rica, donde todo es pura vida. Aquí decimos así, pura vida, todo es pura vida. Sí, estoy casada. Hace 2 años el Señor me dio el privilegio del sacramento del matrimonio. Tengo 2 hijas. La mayor tiene 27 y la chiquitita tiene 19. Son mis dos tesoros. Así es. Tengo 49 años, o sea, bastantes. Pero bueno, han sido de una gran bendición, puesto que el Señor me ha permitido llegar hasta aquí, ¿verdad? Llegar hasta estos 49 años. Con mucha felicidad, con mucha alegría, porque sabemos que cuando estamos cerca de Él, la vida es diferente. Entonces, un poquito así, vivo en una de las provincias de Costa Rica, una de las 7 provincias de Costa Rica, Heredia, del cantón de San Rafael de Heredia. Entonces, ahí vivo, ahí vivo. Ahorita en este momento, pues estoy estudiando, ahorita estoy ¿verdad? Ahí cursando ahí en la universidad un curso de control de calidad para ir como trabajando lo del sistema de alimentos y pues espero en Dios y que me siga dando la sabiduría, el Espíritu Santo para seguir adelante y a pesar de que mucha gente dice, ay, pero ya está muy vieja, ¿para qué estudia? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces, Totalmente. ahí vamos, y espero en Dios que llegar a tener ese título. Bueno, estamos hermanas, como decimos por aquí, en la flor de la vida, ¿no? En esta Sí, edad, que sí, eso va entre los 40, 50, 50 y poco, ¿no? Pues es una edad en que aquí le decimos que estamos viviendo la flor de la vida porque no somos viejitos, no somos niños, pero ya tenemos una experiencia a nuestras espaldas que ya la quisieran esos jovencitos, ¿no? También, ¿no? sí, sí. Ya venimos un poquito aprendidos, ¿no? Y nunca es tarde. Nunca es tarde para No, estudiar, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para formarse. Eso es una falacia, ¿no? Si tienes ya una edad un tanto ya avanzadita, ¿no? Que ya no tienes 20 años, pues ya se te pasó la edad para estudiar. No, no le crean a esas personas. Nunca es tarde para no, formarse, para ir mejorando en la vida, ¿no? sí, Y así es. hoy, pues, nuestra hermana Gretel nos trae un testimonio muy bonito, precioso. Yo ya lo adelanto, ¿no? En el cual, a través de una serie de experiencias, pues, ella vuelve a la iglesia católica. Hermana, en su familia son católicos de cuna, han sido evangélicos siempre. ¿Cómo es la vida religiosa dentro de su familia, en sus padres, cuando era pequeña? ¿En qué ambiente vivía? Bueno, muy bien. Bueno, mis abuelos, ¿verdad? Parte materna, mi abuelita siempre, mis abuelitos siempre fueron católicos.
¿verdad? Mi mamá pues conoció un poco, ¿verdad? De la iglesia católica, pero cuando se casa con mi papá, ¿verdad? Él también, pues ellos, digamos que mi papá también era un poco, ni una cosa ni la otra, pero sí, digamos, sabían, digamos, ir a la iglesia católica, sabían todo eso. Pero cuando ellos se casan, me bautizan dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Es una bendición porque ya uno sabe que tiene el sello del Espíritu Santo. Así es. Y entonces, pero tiempo después, más o menos por ahí de unos 5 años más o menos, de edad mía, ya ellos se apartan de la iglesia católica y se hacen protestantes, se hacen evangélicos, ¿verdad? Se unen a la iglesia de Santidad Pentecostal. O sea, ellos son de los pentecostales, de los que aplauden y, ¿verdad? Todo ese tema, ¿verdad? De que brincan, saltan, hablan en lenguas, bastante eufórico, ¿verdad? El pentecostalismo es muy eufórico, entonces, ¿verdad? Yo me crío, ¿verdad? De esa edad para adelante, este, y con mis papás dentro de la iglesia evangélica, entonces, y prácticamente que sí, toda la vida, ¿verdad? Siendo evangélica, ¿verdad? Esa fue mi niñez. Ujú. Bueno, esa parte pentecostal, hermana, que usted comenta, la conozco perfectamente porque vengo de allí, ¿no? Las personas que han visto mi testimonio en el canal, pues sabrán que yo vengo de allí, yo salí de allí, para la gloria de Dios, ¿no? Sí, Y sé de qué pie cojean y de qué pie no cojean, ¿no? sí, Pues sí. es bastante curioso, ¿no? Pues el pentecostalismo pues pega fuerte, ¿no? Allí en toda la parte, ¿no? de Sudamérica, ¿no? Pues son muy, hacen unas predicaciones pues muy vivas, ¿no? Mucha unción, ¿no? Es que hay mucha unción allí en el pentecostalismo. El Espíritu Santo se mueve mucho, y por eso, pues, esa efusión, ¿no? Pues es lo que parece que la gente, pues, le gusta, ¿no? Le parece aburrido la misa, frecuentar Mm. los sacramentos y, y todo esto. En la actualidad, hermana, es católica, Sí, pero llegó a estar un tiempo, pues, dentro de esa denominación. sí, hermano, digamos, a partir de, digamos, a los 6 años, que más o menos es como 5 y medio, 6, que uno ya entra Ujú, como en la primaria, ¿verdad? Sí recuerdo que fue una de las cosas por las cuales eso me caló durante toda la vida y hizo que llegara el paso de mi conversión. El hecho de que el primer trimestre, porque antes eran por trimestres, ¿verdad? Que se hacían las clases o se daban las clases, ahora son por semestre, pero en ese tiempo era por trimestre, entonces el primer trimestre, ¿verdad? De primaria, todavía yo recibía religión, porque sí recuerdo ujú. recibir religión, que es más o menos como el primer grado de primaria, ¿verdad? Entonces, que más o menos es como 5 años y medio, 6 años, por ahí más o menos. Entonces, en ese primer trimestre recuerdo recibir religión y la maestra que nos daba religión, ¿verdad? Em, Ella nos contó la historia de la Virgen de Fátima, la historia que la Virgen se le aparece a los niños de Fátima. Entonces, esa historia quedó para siempre. Yo digo que sellada en mi corazón y en mi mente, para llevarla durante todo el tiempo que fui evangélica, porque eso hizo que yo cuestionara muchas cosas. Ya en el segundo trimestre ya dejé de recibir religión, entonces ya mis papás sí ya como más metidos dentro de la iglesia, este, digamos, evangélica. Entonces ya ahí ya no recibía yo más religión. Me hace mucha gracia porque ahorita recuerdo una hermanita de la Iglesia Católica que ahora pues participamos juntas en el Ministerio de Matrimonios en Victoria. Y ella era compañera mía cuando en ese tiempo de la escuela. Y ella me dice, yo recuerdo, Gretel, yo recuerdo cómo usted les
pedía a la profesora que la dejara quedarse en las clases de religión, porque antes lo sacaban a uno, ahora pues el chico se puede quedar, pero antes lo sacaban a uno y lo mandaban para la biblioteca, ¿verdad? Y entonces ella me hizo recordar eso, me dice, yo me acuerdo, dice, cuando usted le decía a la niña, niña, no me saque, yo quiero escuchar, ¿verdad? O sea, es bonito saber que tal vez en el momento yo no me acuerdo, pero ella hizo que yo recordara eso, entonces yo dije, qué bonito, porque eso significa que esa historia caló tanto en mí que yo quería, ¿verdad? Seguir. Pero bueno, por decisión de mis papás, pues ellos ya me sacan, ¿verdad? Y entonces ya yo no vuelvo a recibir religión. Entonces empiezo a crecer, ¿verdad? Dentro de la secta protestante, de los evangélicos pentecostales, y entonces ellos, ¿verdad? Desde que ya tú estás muy chiquito, te adoctrinan, ¿verdad? Entonces, de ahí empiezas a agarrar Biblia, ¿verdad? Para arriba y para abajo, y ya cuando tienes una cierta edad, ¿verdad? Que ya entras como en una etapa como de adolescencia, ellos ya te mandan a institutos bíblicos y, ¿verdad? Y entonces es serio, el asunto con la Biblia es serio, porque, o sea, te hacen comer la Biblia para el revés y al derecho, ¿verdad? Entonces, estudias todo tipo de doctrina, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Lo que sí me causa mucha gracia, José Manuel, y yo siempre lo digo en mis testimonios, es que a pesar de toda la doctrina, digamos, que en ese momento tal vez yo recibía, nunca recuerdo haber estudiado de dónde veníamos, o sea, de dónde era el pentecostalismo, o sea, nunca recuerdo que nos dijeran quién era el fundador de nuestra iglesia, ni no nada, solamente sabíamos, o era como el marco, ¿verdad? Que sabíamos que nosotros éramos fundados desde que cayó el Espíritu Santo, cuando se manifestó en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, desde ahí ya supuestamente la iglesia pentecostal se funda. Entonces, de ahí para adelante, pero no, digamos, la historia real, ¿verdad? De cómo se funda, de dónde venimos, de qué secta nos separamos y todo. No, eso nunca recuerdo haberlo estudiado. Sí, eso es fácil decirlo, ¿no? Sí, nuestra iglesia se fundó en Pentecostés, ¿vale? ¿Me podéis dar un nombre de algún pastor eminente del siglo I, del siglo II, III, IV, en el siglo X? Pues entonces ahí se hace el silencio, ¿no? Porque es imposible que puedan demostrar tal cosa, ¿no? A no ser que sigan mintiendo, ¿no? Sí, San Ireneo de Lyon era pentecostal, disculpa, ya estamos colocando el San Ireneo, pues ya ahí ya la cosa está un poquito También, complicada, ¿no? sí, Y ya si miramos la doctrina apostólica y la doctrina pentecostal, no tiene nada que ver. correcto. Nada, nada, nada que ver. Por eso el circo se les cae rápido, ¿no? Sí, tú puedes decirlo en lo que tú quieras, que tú vienes del primer siglo, es más, del segundo capítulo de Hechos, pero ahí el pentecostalismo, ahí usan un poquito, ¿no? El tema de los nombres, ¿no? Sí, en Pentecostés. Correcto. Surgimos de Pentecostés. O, por ejemplo, en lo de asambleas de Dios, San Pablo, pues, habla y escribe, ¿no? En una de sus cartas y coloca asambleas de Dios. Y el que fundó esa denominación, igualmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, dice, mira, ahí estábamos. Ahí estábamos. Sí. ¿Ves? Católico no aparece, pero fíjate, asambleas de Dios sí. Entonces fíjate que ahí estamos nosotros. Y juegan, pues, Sí. al engaño, ¿no? Un poquito. Correcto, Hermana, pero como perdón, como desde chicos te enseñan eso, entonces tú creces con eso, o sea, para claro, ti eso es claro. normal de que sí, que somos y que por eso la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que baja y que hablan en lenguas y todo el asunto, ¿por qué? Porque sucedió en Pentecostés. Entonces, de ahí tú creces con eso en la cabeza y pues de ahí con eso, sí, es lo que te han enseñado, entonces tú creces con eso. Pero Así es. sí, esta historia, aparte, bueno, de que también estudiamos mucha homilética,
estudiamos mucho, digamos, estudiamos como cada libro, Hechos de los Apóstoles lo estudiamos mucho, yo me recuerdo Apocalipsis, ¿verdad? Que es otro, que también ellos se basan mucho, ¿verdad? En el Apocalipsis, y yo siempre lo dije, yo decía, hasta miedo me da leer eso porque es que o sea, te meten como ese temor, ¿verdad? Ese temor. El apocalipsis no es temor, ¿verdad? Es otra cosa totalmente que ahora ya yo la entiendo. Lo que pasa es que, de verdad, te meten todo eso, entonces tú creces con eso, tú creces el miedo de irte al infierno, porque ellos en ese sentido son muy radicales, ¿verdad? Ellos son o el cielo o el infierno, ellos no tienen como un intermedio o alguien que tú puedas decir, como nosotros los católicos, que sabemos que cuando vamos al sacramento de la reconciliación, sabemos que vamos ante nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, y confesamos y, ¿verdad? Y ya tenemos otra oportunidad y vamos caminando. Y el hecho de saber que tú eres, que hiciste la oración de fe y ya con esto te salvas y ya, o sea, no pierdes la Totalmente. salvación. Y sabemos que nosotros como católicos la salvación la luchamos todos los días. Y entonces, ya empieza uno como a ver esas diferencias. Pero bueno, José Manuel, para continuar, lo que te decía, digamos, de chica, ¿verdad? Que esta historia de la Virgen de Fátima, eso caló muchísimo en mí, porque a pesar de que yo crecí dentro de la iglesia evangélica, esa historia no se me iba, o sea, no se me iba de la mente y yo decía, porque ellos te enseñan, ¿verdad? Que, bueno, los católicos somos idólatras y todo el enredo ese, ¿verdad? Que María es Satanás, que María es lo que la Biblia dice que ella se viste ángel de luz y que entonces lo que hace es engañar a la gente y entonces por eso las apariciones, ¿verdad? Entonces tú creces con eso, entonces es como una negativa. Yo recuerdo que muy pequeña, una vez nos habían invitado a una boda de un tío y de hecho, mi papá y mi mamá no entraron, o sea, no entraron a la iglesia porque era la iglesia católica y entonces porque ellos decían que si entrábamos a la iglesia católica, las imágenes que estaban ahí eran los demonios y se nos iban a meter. Entonces, imagínate el miedo que como niña yo crecí con el miedo de las imágenes, porque era temor, porque te enseñaban que eran demonios, o sea, yo no sé ni cómo, ¿verdad? Mucha gente cree en estas cosas, pero bueno, desgraciadamente a veces pues el enemigo nos pone una venda, ¿verdad? Y no lo vemos, o sea, no vemos la verdad. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que Él nos guía a toda la verdad, porque Él es el único que nos puede guiar a eso. Entonces, como te explico, crezco con esta historia. Recuerdo que como a los 10 años más o menos, yo le pregunto a mi mamá acerca de las apariciones. Acá en Costa Rica hay un lugar que se llama Sarapiquí y ahí hay apariciones de la Virgen. Entonces, la gente a veces peregrina, ¿verdad? A ese lugar y es un lugar así, bueno, bastante como en la montaña y bastante apartado. Y entonces, la gente peregrinaba y yo escuchaba a mis compañeros cuando decían tal vez en Semana Santa o en alguna, ¿verdad? Actividad de la Iglesia Católica y en procesiones o en Semana Santa, bueno, que ellos a veces iban con los papás, ¿verdad? A este lugar, a este santuario. Entonces, a mi mamá le pregunto, entonces vengo y le pregunto, y mamá, le digo, porque es que la Virgen se les aparece a ellos, ¿verdad? Porque es que Dios permite que vean a una persona espiritual y si se supone que está en el cielo, que verdad, porque eso es lo que nos enseñan a nosotros. O sea, que ya la persona muerta, ya muerta y ya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Entonces, claro, mi mamá súper molesta, enojada, deje preguntar esas cosas, usted no ve que los católicos, el diablo lo que hace es que o sea, se hace o se figura como la Virgen, ¿verdad? Como la imagen que ellos ven regularmente en las fotos o en las imágenes, y se les aparece y entonces dice, porque vea que la Biblia dice que el diablo se viste ángel de luz y entonces, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que se les aparece. Y yo
qué raro, pero yo he escuchado gente que les hacen milagros, o sea que no sé si ella hace milagros porque en ese momento que estaba chiquita, pues me habían enseñado que era el diablo, entonces yo decía, pero ¿será que el diablo hace milagros? Y claro, ya uno entiende que ella lo que hace es interceder por nosotros para conseguir ese milagro, ¿verdad? Pero como usted está dentro de la doctrina pentecostal, obviamente usted todo se lo ve malo. O sea, usted ve que sí, ella es el diablo y las imágenes son demonios y bueno, etcétera. Entonces, es algo muy curioso porque esa historia, a pesar de que le pregunté a mi mamá y se molestó y se enojó, yo siempre quedé con eso. Siempre, siempre, a pesar de que yo iba, me cuestionaba muchas cosas en el camino, yo me iba cuestionando cosas. Yo decía, qué extraño, porque ellos se confiesan, por ejemplo, había una de las veces que recuerdo que decían mis compañeros, es que esta es la semana de confesiones, y yo decía, pero ¿por qué se confiesan como un hombre? Si es un hombre pecador igual que yo, puesto que eso era lo que me habían enseñado. Entonces, un hombre pecador igual que yo y quien, o sea, quien les dijo que tenía poder, mejor yo me arrodillo en mi cama y ahí ya le pido al Señor y yo sé que Jesús me perdona, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿para qué van donde un hombre? Pero son cosas que tú creces con eso y pues obviamente los vas a cuestionar porque eso es lo que te han enseñado. Pero sí cuestionaba mucho eso porque yo decía, ¿por qué ellos se confiesan ante un hombre y por qué las apariciones y por qué la Virgen? Entonces llegó un momento en mi vida en que yo decía, es que porque, o sea, si la Virgen es tan mala como me habían enseñado, si la Virgen era el diablo, ¿verdad? Supuestamente encarnado o vestido de la Virgen, ¿verdad? O con las vestiduras de ella, entonces, ¿por qué se le apareció a los niños? ¿Verdad? Porque yo decía, o sea, siempre me habían enseñado que el reino del Señor era de los niños. Entonces, eso lo tenía sumamente claro. Que yo decía, si el reino de Dios es de los niños, ¿por qué el diablo se le apareció a los niños, verdad? Yo, era de esas cosas, ¿verdad? Que yo me cuestionaba, entonces durante mucho tiempo en mi mente eso rodó mucho, mucho, mucho. A pesar de que ya después, ya en mi adolescencia, pues un poco ya uno, sí carga mucha cosa porque cuando ya mi papá se hace pastor, sí, la responsabilidad del hijo del pastor es una carga bastante pesada. ¿Por qué? Porque te cuestionan, porque ya la hija del pastor no puede hacer muchas cosas, porque, o sea, entiendes que no tienes como vida, ¿verdad? No tienes como Así una es. vida normal, porque, y la gente cree, ¿verdad? Los que están dentro del pentecostalismo, y que los hijos del pastor son dioses, o no sé, algo así, como ángeles, y que no pecan y que no pueden hacer muchas cosas. Pero están equivocados, son seres humanos igual, ¿verdad? Que cometen errores como cualquier otra persona, pero ellos lo veían así. Es que los hijos del pastor, y verdad. Entonces, es una carga muy fuerte, muy dura, porque ya cuando mi papá le imponen las manos, ¿verdad? Para ser pastor y lo mandan ya a su misión, ¿verdad? Llegamos a 4 latas, hermano, yo recuerdo, o sea, eran 4 latas lo que habían y como 3, 4 bancas. Y entonces mi papá tuvo que empezar por empezar a recoger, ¿verdad? Ofrendas y hacer cosas para poder hacer un templo, que hoy en día existe ese templo. O sea, mi papá junto con la gente de la iglesia, hacían ventas de cachivaches, que lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Como de ropa usada y así, ¿verdad? Entonces, hacían muchas actividades, hacían comidas y cosas para recoger fondos para eso. Recuerdo que mi papá no recibía diezmo porque obviamente pues, era un lugar pequeñito y entonces cuando ya la iglesia empezó como a crecer y ya se empezaron a hacer como ¿verdad? La estructura más grande y todo, ya papá sí, ya los hermanos y el líder, ¿verdad? De arriba del pentecostalismo le decía a él,
ya es momento que usted reciba el diezmo. Y aún así, papá, recuerdo, él decía no para la iglesia. O sea, no me den la plata a mí, denme solo como para la gasolina y, ¿verdad? El carro y el resto para la iglesia, para meterle a la iglesia. Entonces, a un final de cuentas, hermano, suena feo decirlo, pero es como un negocio redondo, porque al final, aunque no le daban el diezmo a mi papá, siempre el dinero iba quedando como para lo mismo, o sea, siempre iba otra vez, volvía a la conferencia otra vez, ¿verdad? Y volvía de nuevo y así, ¿verdad? Entonces es como, suena muy feo decirlo, pero sí es como un juego ahí redondo. Entonces, esta historia, ¿verdad? De los niños de Fátima, yo no me la pude quitar nunca de la mente, nunca. Y bueno, la madre sabe por qué, ¿verdad? La Madre Santísima sabía por qué. Y pero ya es ya mi edad ya más avanzada, ¿verdad? Que ya yo cumplo mi mayoría de edad. Es tanto ya la presión, ¿verdad? De tanto de los líderes que están arriba, porque el hijo del pastor tiene que prepararse, o sea, sí o sí, ¿verdad? Tiene que meterse a institutos bíblicos, ¿verdad? Yo recuerdo meterme a institutos bíblicos todo un diciembre, ¿verdad? Desde que salíamos de vacaciones hasta, ¿verdad? Recibir doctrina durante todo ese lapso de tiempo. Entonces, no habían como unas vacaciones normales, ¿verdad? De chicos que vos decís, sí, voy a ir a la playa o voy a ir a pasear donde mis abuelos, qué sé yo. No había eso. Entonces, pero sí es una carga muy, muy pesada. Entonces, cuando ya yo llego a mi mayoría de edad, yo tomo la decisión de no seguir, ¿verdad? No seguir siendo más hija de pastor, porque, o sea, es mi papá, no soy yo, ¿verdad? Pero te ponen esa carga también. Entonces, porque el hijo del pastor, si no llegó el de la música, el hijo del pastor, agarra el micrófono y canta. Que si no llegó la maestra escuelita dominical, darle clases a los chicos, agarren la Biblia y vaya, ¿verdad? O sea, entonces sí es una carga muy pesada. Uno, claro, obviamente uno dice, sí se prepara muchísimo uno, ¿verdad? En cuanto a Biblia, ¿verdad? Porque, o sea, te ponían hasta, yo me acuerdo en los cultos de jóvenes, ¿verdad? Que íbamos, te ponían a competir de quién buscaba más rápido en la Biblia. Por ejemplo, algún versículo, sí te agilizan porque te ayuda mucho, ¿verdad? Agilizar para mover la Biblia para arriba y para abajo, pero desgraciadamente sin una verdad. Puedes leer la Biblia y para el revés y al derecho, pero eso es, si no tienes la verdad, eso es como un libro cualquiera que tú lees. Entonces, no hay revelación del Espíritu Santo, que aunque nosotros pensábamos que sí, pero en realidad uno sabe ahora que no, ¿verdad? Entonces, esta historia sigue calando en mí, a pesar de que yo me aparto del Señor y ya yo pues tengo mis dos hijas, ¿verdad? Y me toca que asumir, ¿verdad? De tener que sacar adelante dos niñas y entonces es muy, muy difícil porque de mamá soltera, donde tienes que resolver absolutamente todo, ¿verdad? Desde el arriendo hasta la comida, la escuela, etcétera. Entonces era muy, muy difícil. Entonces, a pesar de eso, yo siempre tuve la costumbre de siempre hacer mis oraciones, a pesar de que yo tal vez no iba a la iglesia de mi papá ni asistía a ninguna otra, porque mi temor de ir era ese, era de que yo no quería volver a vivir eso, o sea, volver a vivir esa carga que siempre había estado en mí, ¿verdad? Entonces, porque yo decía, es que el pastor es mi papá, no soy yo, entonces, no, tal vez allá una vez perdida, tal vez iba a algún culto, ¿verdad? Pero lo gracioso de todo es que no me llenaba, o sea, yo llegaba, estaba en el culto, oía la predicación, todo muy bonito, todo muy eufórico, la alabanza y todo el asunto y la adoración, pero igual salía ahí como no sé, como cuando usted tiene sed y usted toma agua y no se sacia de esa sed, ¿verdad? Entonces, así salía. Entonces yo decía, ¿para qué voy? Si la verdad es que
no estoy sintiéndome llena, ¿verdad? No me está haciendo nada, ¿verdad? Pero siempre con aquella relación con Dios. Eso sí, papá nos enseñó mucho, tener mucho temor de Dios y eso yo se lo agradezco muchísimo, porque yo pienso que si una persona no tiene temor de Dios, este, yo creo que, bueno, puedes hacer muchas maldades y tantas cosas tan feas. Y gracias a Dios, pues Él sí nos enseñó eso. Entonces, a pesar de todo, de que no asistía y no iba a los cultos, sí tenía mi costumbre de arrodillarme y orar antes de acostarme. A mis hijas les enseñaba también, pues lo que me habían enseñado a mí, ¿verdad? Dar gracias a Dios en la comida, antes de acostarnos siempre alguna oración, ¿verdad? Siempre tratando de enseñarles a ellas valores, ¿verdad? Que eso también, pues, eso me enseñaron mucho mis papás y también se los agradezco porque sé que ahora, pues, cuesta, ¿verdad? Cuesta que algún muchacho o algo tengan valores, pero bueno, es parte del avance, ¿verdad? Del avance del mundo, ¿verdad? Porque eso uno sabe que bíblicamente, pues, tiene que suceder, ¿verdad? Que el mundo va cambiando y que las cosas van siendo diferentes. Entonces, ya para entrar como ya en lleno, ¿verdad? Cómo este, llego a la conversión de la iglesia. Este, una noche, pues me acuesto, ¿verdad? Ya voy a hacer mi oración y sí tenía mucho, o sea, estaba muy presionada por tantas cosas como mamá soltera, que tal vez muchas mamás que me ven pueden entender que pagar arriendo y todo eso es una carga muy dura. Entonces, sí tenía mis, ¿verdad? Mis angustias y yo decía, ay, Señor, ayúdame, porque si usted no me ayuda, yo no sé quién me va a ayudar, ¿verdad? Y siempre fui en ese sentido muy creyente, en el sentido de que Dios siempre nos va a coger y no nos va a abandonar. Eso siempre lo he tenido, digamos, presente desde muy atrás. Entonces yo decía, Señor, a pesar de que yo sé que ahorita no estoy yendo a la iglesia, no estoy yendo a los cultos, pero sé que usted me va a ayudar, usted no me va a dejar sola porque yo soy una madre sola con dos niños que tengo que sacar adelante. Entonces, ya yo me arrodillo y entonces hago una oración, ¿verdad? Antes de acostarme. Pero me causa mucha gracia porque cuando yo estoy orando para acostarme, se me viene a mi mente esa historia. O sea, esa historia que durante mucho tiempo había estado calando en mi cabeza y en mi corazón de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Que se le había aparecido a estos chiquitos. No sé por qué, ¿verdad? Pero yo siempre le creí mucho a mi mamá en el sentido de que ella decía que Satanás nunca te iba a leer la mente, que la mente siempre va a ser de Dios y que solo Dios, si tú le oras en la mente, solo Él te va a escuchar. Entonces, se me viene esta historia a la mente y por algo que, bueno, uno sabe que ya ahora, ¿verdad? Yo entiendo, pero en ese momento yo no entendía por qué, ¿verdad? Yo me estaba recordando de eso. Y mi oración, yo decía, mami decía, o sea, mientras yo estaba orando, yo decía, mami decía que cuando uno le iba a pedir algo a Dios, siempre se lo pidiera con un corazón humilde y siempre mentalmente, ¿verdad? Si usted no quería que Satanás escuchara su oración y que por esas casualidades del mundo el diablo, ¿verdad?, agarrara esas palabras y las utilizara en su contra, entonces que lo hiciera así. Entonces esa noche, de verdad, o sea, yo me quedó como esa intriga y yo decía, Dios mío, ¿y será que de verdad María existe? Así como se le apareció a los niños, así como, porque yo no creo que ella sea tan mala, ¿verdad? Como me habían dicho que era, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, aquí en mi mente yo pensaba, bueno, aquí entonces lo que tengo que hacer es hacer una oración mental, no la voy a hacer con la boca, sino con mi mente. Entonces hago la oración y le pido a Dios en ese momento, en la oración, que si realmente María existía, o sea, yo quería saber.
si realmente ella era real, si de verdad ella era la madre de él, ¿verdad? Que si era la madre de Dios y que no era el diablo como me habían dicho, ¿verdad? Entonces yo con todo el corazón le pedí a Dios, ¿verdad? Que yo quería saber, que yo era algo que siempre me había tenido intrigada y que yo quería saber si realmente María era real. Entonces, mientras yo estoy haciendo mi oración y todo, en la casa donde yo vivía, había un ventanal muy grande, ¿verdad? Que daba hacia afuera. Y entonces estaba la sala, había una pared que dividía la sala de mi cuarto. Entonces, yo estoy orando, cuando estoy orando, yo veo una luz que entra, que se refleja en la pared de esa pared que daba hacia el cuarto y entra al cuarto, ¿verdad? Y usted dígame cómo vi yo esa luz, no me acuerdo porque yo sé que tenía los ojos cerrados. O sea, yo puedo decir que eso fue como algo de verdad espiritual porque yo tenía los ojos cerrados. Entonces, pero sí podía ver como esa luz. Y pero bueno, yo no pensé nada extraño ni nada porque sí chiquitita, cuando tenía como 5 años, cinco o seis, sí había tenido una experiencia muy bonita, con un ángel. Entonces yo decía, bueno, seguro alguna luz de algún ángel que Dios me está mandando para que yo tenga tranquilidad de todos mis problemas que yo sé que yo tengo. Entonces no lo vi como nada anormal. Bueno, me acosté, me dormí y al día siguiente me voy a trabajar. Y esta es la parte que siempre cuento, que siempre, ay Dios, cada vez que me acuerdo yo no quiero llorar, porque me voy a mi trabajo y en mi trabajo donde yo estoy, este, eh, es todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos. Entonces era como algo que usted usaba uniforme, o sea, usted iba con ropa particular, pero usted se cambiaba el uniforme. Entonces usted daba como tapabocas y, ¿verdad? Y guantes y no nos dejaban utilizar nada que fuera perfumado. O sea, el desodorante tenía que ser un desodorante que fuera especialmente, que no oliera. Perfume no nos dejaban utilizar, a no ser que ya cuando ya usted salía, ¿verdad? De trabajar, usted ya se lo podía poner, pero cuando usted llegaba o estaba dentro de la planta, usted no podía utilizar ese tipo de cosas, ¿verdad? De perfume. Entonces, yo trabajo en esta fábrica y trabajo con un compañero, en un solo cuartito, era un cuarto cerrado donde éramos como él y yo los que hacíamos como el reempaque, ¿verdad? De sacos a tarros más pequeños y se sellaban y se pasaban por control de calidad. Entonces, trabajo con este compañero, pero resulta que cuando llego, di el hombre bravo porque es que usted anda perfume, me decía, y yo, no, yo no ando perfume. Y bueno, la cosa es que como hasta las 9 de la mañana de ese día, ese hombre estaba bravísimo porque decía que yo andaba perfume y yo decía, no, yo no ando perfume. Y él viene y me reporta, ¿verdad? Con los inspectores de calidad. Y entonces los inspectores de calidad después del desayuno me requisan, ¿verdad? Todo el locker y me sacan todo y ya vieron que yo no andaba perfume y que el desodorante que utilizaba era el desodorante que ellos nos habían pedido, ¿verdad? De usar. Era un desodorante sin olor. Entonces, bueno, pasa, ya mediodía volvemos a entrar a trabajar, pero el hombre siempre molesto conmigo, ni idea. Pero bueno, pasó. El segundo día, la misma situación. El hombre bravísimo porque él no quería pero ni verme, pero ni en pintura, entró al cuartito y por la misma que entró salió. Y entonces yo decía, pero ¿qué le pasa a este señor, verdad? Yo no le he hecho nada. Entonces nosotros siempre decíamos, como era un señor ya como un poquito mayor, nosotros decíamos, debe ser que seguro pues ya anda, seguro medio, ¿verdad? Y no sé, enojado, qué sé yo. Entonces, bueno, pasa, igual a mediodía del segundo día vuelve a suceder lo mismo
mismo me reporta y entonces ya no con los de control de calidad, porque como seguro él vio que no, ellos no hicieron nada, entonces me reporta con los hijos, con los dueños de la empresa, con los hijos de los dueños. Entonces llega uno de los hijos, uno de los menores y me dice, Gre, es que necesitamos revisarlo porque este compañero suyo está diciendo que... Le digo, sí, está bien, no hay ningún problema. Otra vez, ¿verdad? Va de nuevo toda la requisada y nada. Y entonces, ya yo vine y le dije a las muchachas de control de calidad, yo no entiendo qué es lo que tiene mi compañero, porque ahora resulta que fue y habló con los hijos del dueño y le digo, yo no sé qué será. Ay, no le haga caso, que él es así como, a veces es bipolar, entonces no le haga caso. La cosa es que ese segundo día no quiso trabajar conmigo tampoco, entonces ya tenía que suplirme yo las mismas cosas que necesitábamos en el trabajo, porque no quería trabajar conmigo. Pasa el tercer día y cuando llega el tercer día, o sea, no me dejó pero ni entrar ni casi que ni a desayunar, que eran como más o menos como 9:30 de la mañana, sino que me manda a llamar la dueña de la empresa. Entonces, claro, cuando ya ahí te decían, tienes que subir a hablar a la oficina de doña fulana, nosotros decíamos, uy, no, ¿verdad? Aquí despedida, o sea, esto era una despedida, porque ya sabíamos que ella trabajaba en la parte de recursos humanos y entonces el que subía a la oficina sabía que bajaba ya con la carta de despido. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada y no sé qué. Bueno, la cosa es que igual subo y entonces cuando entro y me dice la señora, bueno, Gretel, vea, está pasando esta situación, así en el compañero ya tiene con esto, son 3 días de estar diciendo que usted está usando perfume dentro de la fábrica y usted sabe que usted no lo puede hacer. Y yo, pero no, no, es en serio, yo no estoy usando nada. Y ya me revisaron, ya sus hijos también me hicieron, no sé qué. Entonces seguro la señora me vio, seguro quién sabe con qué cara, y entonces dice, bueno, vamos a ver y vamos a mandar a llamar a su compañero. Y entonces yo creo que ella lo que quería era como ver a ver cuál de los dos era como el que estaba diciendo la verdad, o enfrentarnos a los dos para ver. Entonces, llega él, ¿verdad? Y entra el dueño, ¿verdad? El esposo de la señora, los hijos, entra la gente de control de calidad, o sea, esa oficina estaba así, ¿verdad? Llena de gente. Y cuando entra él, ¿verdad? Él entra y lo primero que se corre, o sea, lo que hace, entrar por la puerta y lo que hace es correrse. Y donde él se corre, me vuelve a ver de arriba para abajo y se queda viéndome. Y entonces le dice la señora, vea, es que dice, ya lo mandamos a llamar a usted porque ya aquí ya me dijeron los de calidad, ya me dijeron todos y Gretel no está incumpliendo. Entonces dice, yo quiero que usted me diga qué es lo que está pasando, le dijo ella, ¿verdad? Entonces él se volteó, me volteó a ver, nunca se me va a olvidar la cara de él, y me volvió a ver de arriba para abajo y me dice, es que yo no entiendo, dice, esta mujer, dice, ya me tiene loco, dice, tiene 3 días de estar oliendo a rosas. Dice, ¿qué es? ¿Qué es la Virgen María o qué? Lo Claro, dijo solito. sí, claro. Cuando él dice eso, ¿verdad? Y yo me quedé como impactada porque yo me quedé y en ese momento fue como que el cassette se retrocedió y recordé la oración que había hecho 3 días atrás, ¿verdad? Ay, el corazón se me quiere salir siempre cuando cuento eso. Y entonces yo llego, ¿verdad? Y recuerdo la oración y sí había escuchado mucha gente decir en las apariciones, ¿verdad? De Sarapiquito, y cuando la Virgen se aparecía, ella olía rosas. Y claro, cuando él me dice eso, que si yo soy la Virgen María o qué, ¿verdad? Porque ando oliendo a rosas y ya tengo 3 días de estar oliendo a rosas. Claro, eso para mí fue sumamente impactante porque yo decía, la oración que, o sea, la oración que hice, ¿verdad? O sea, lo que yo le pedí a Dios y entonces ella ha estado conmigo y yo no me había dado cuenta y, o sea, eso fue como, o sea, es que no sé, no encuentro ni las palabras. Cuando ya todo como que se
y todo, y ya cada quien, bueno, va a sus puestos de trabajo. Yo bajo de esa oficina, bueno, sumamente conmovida, y me encierro en el baño de empleados y yo no paraba de llorar. O sea, creo que ahí fue como ahora que ahí exploté, ¿verdad? Y ya yo me puse a llorar y yo decía, ¿cómo la Virgen María ha estado conmigo? Y ella sí existe, y yo no me he dado cuenta. Y bueno, para mí eso fue sumamente impactante. Y yo decía, Dios me dejó, o sea, que yo me diera cuenta que sí, o sea, Dios me complació. O sea, yo no ya ni qué, ¿verdad? Era como muchos sentimientos encontrados. Y yo decía, sí, ella es real entonces, porque si yo se lo pedí a Dios y no se lo pedí con la boca, sino con la mente, y yo recordaba todo lo que mi mamá me había dicho. Entonces yo decía, entonces sí es verdad, entonces sí es real, porque se lo había pedido de verdad, de corazón, y había sido una oración mental, ¿verdad? Entonces, para mí fue sumamente impactante. Luego, claro, en ese momento yo lloro y todo, ya cuando ya me calmo un poco y todo, yo digo, pero ¿y ahora? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le cuento? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, era como, ¿verdad? Como volver a poner como los pies sobre la tierra y como ya con la cabeza fría pensar, ¿qué hago? O sea, ¿a quién me dirijo? ¿Cómo hago para que alguien me explique qué pasó, qué fue, ¿verdad? Entonces, me causa mucha gracia porque yo digo, Dios siempre fue como poniendo las cositas, las piecitas, poco a poco. Y entonces llega eh, el sábado, eso fue un viernes, o sea, fueron durante 3 días y termina la labor el viernes y sábado yo llevo a mi hija menor a un grupo de niños que aquí lo llaman como que ellos hacen cosas como para la comunidad. Entonces la llevo, ¿verdad?, a participar de las actividades y conozco una muchacha, ¿verdad? Yo la escuchaba mucho hablar con los papás y siempre era como, no sé, como que ella irradiaba como esa paz, como una paz. Y yo la vi hablar con los papás de los otros chiquitos y todo, y yo decía, qué lindo que habla esa muchacha, ¿verdad? Tan llena de paz. Y yo ahorita necesito eso porque yo estoy muy ofuscada, tantas cosas, y, ¿verdad? Y, y yo me la arrimé y empezamos a conversar. Y yo decía, qué bonito que habla esta muchacha, ¿verdad? Como el todo y las cosas de Dios. Y a pesar de que me contaba que ella tenía sus problemas y todo, y yo decía, pero como esta mujer, con todos los problemas que ella tiene paz. O sea, yo no puedo entender eso, ¿verdad? Y yo decía, tantos años que yo había estado dentro de la iglesia pentecostal y toda la euforia y que el Espíritu Santo y todo, pero yo decía, yo veía a ella y yo decía, esa paz que ella tiene, yo la quiero para mí, porque yo la veo que ella habla de Dios y todo, pero, ¿verdad? Ya después me hizo mucha gracia porque cuando ya empezamos a conversar más y todo, y ya me abrí un poquito con ella, ya le conté lo que me había pasado. Entonces, ella viene y me dice, no, Grace, vea, aquí lo que podemos hacer es que usted hable con un sacerdote. Usted hable con un sacerdote, que usted le cuente lo que le pasó, y entonces el sacerdote ahí, y él le va a explicar. Y yo decía, ¿qué voy a estar yo yéndome a meter donde ningún sacerdote? ¿Verdad? Porque uno ve en sus enseñanzas y en sus cosas, yo decía, jamás, o sea, ¿cómo voy yo a ir ahí, verdad? Pero había algo que me hacía eh, como que de verdad yo quería que me explicara qué había pasado, como que sí, uno como humano lo que quiere es como que le digan, sí, eso es, o ¿verdad? Como una aprobación o algo así. Entonces, a pesar de que yo estaba segura de que sí, porque yo decía, es que la oración que yo hice, o sea, yo estoy segura que sí es porque yo sé que Dios me escuchó. Y entonces, pero eso de que tú quieres como que alguien te lo diga, ¿verdad? Entonces yo
bueno, accedo. Entonces le dije que sí, saqué la cita con el sacerdote, bueno, ella la sacó, yo fui a la cita y empecé a conversar con él y a contarle lo que me había pasado días atrás. Y no, se lo puedo decir, José Manuel, no me dejó ni terminar de hablar. Él inmediatamente me dijo, no, 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 me dice usted, lo que tiene que hacer es hacer su sacramento, su confirma, y si vamos ¿verdad? Dios tiene muchas cosas grandes para usted, y bueno, yo le agradezco tanto porque yo digo, él primero se dejó usar por Dios, ¿verdad? Porque tal vez otro sacerdote, no sé, hubiera dicho, ay, no, esta muchacha estaba media chiflada, mejor le ponemos cita para otro tiempo, o no sé, ¿verdad? O sí, sí, ahí está para que haga la catequesis, o qué sé yo. Y no, él inmediatamente fue de verdad, se dejó usar por Dios. Inmediatamente él me dijo, no, dice, ya ahorita estamos en Cuaresma, que era el tiempo de, ¿verdad? Que nos preparamos para la Semana Santa. Y me dice, entonces prepárese, lo que queda de la Cuaresma, dice, porque usted va a hacer su confirma Jueves Santo. Entonces yo decía, Jueves Santo, ¿y eso qué es, verdad? Porque lógicamente nada, yo sabía, yo le soy honesta, José Manuel, después de eso, después de esa oración que yo hice, le hice al Señor, yo estaba segura que iba por el camino correcto, porque yo decía, si Él me escuchó, es porque Dios quiere que yo haga lo correcto. Entonces, yo decía, bueno, ok, está bien, padre, le dije yo voy a hacer lo que usted me dice, y bueno, ahí vamos, para él. Y con temor, obviamente que sí, porque ya toda la doctrina, ¿verdad? Ya que tenía de años, ¿verdad? De crianza y todo, había momentos en que yo decía, y es que y si era el diablo de verdad, y si no era la Virgen, y si era eso, y ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Siempre cuestionando, y si fui donde el sacerdote, y si ese señor está equivocado, y ¿verdad? Aquella cosa, ¿verdad? Que el enemigo siempre nos va a poner esa piedra de tropiezo para que uno tenga esa fe. Y entonces sucede, ¿verdad? Que me preparo, ¿verdad? Para hacer mi primera comunión Jueves Santo. En esa semana, precisamente, ¿verdad? Estando en la preparación el libro, leyendo el libro, ¿verdad? Acerca de todo el catecismo y lo de la Eucaristía y todo. En esa semana yo le digo a mi amiga, es cierto, le digo yo, que tengo que ir de blanco. Y entonces le digo, porque yo he visto las chiquitas que van de blanco. Y entonces me dice, bueno, eso es algo superficial, pero no es necesariamente. Y yo decía, no, tengo que conseguir fijo aunque sea una blusa blanca para no ir ahí como muy desentonada. Bueno, en esa semana que estoy en una semana antes de Semana Santa, que es la preparación, mi amiga, ella canta en la iglesia. Entonces ella siempre, generalmente, me invitaba. Ella siempre me decía, vamos a la misa. Y yo siempre algo pasaba y no podía ir. Era como alguna traba de trabajo, alguna cosa con mis hijas, pero no podía. Entonces, yo le decía a ella, no, esta semana ya fijo que sí voy. Le digo, porque de verdad que tengo que proponerme que sí, ¿verdad? Quitarme ese temor que me habían inculcado de chiquitilla de que las imágenes que estaban dentro de la iglesia eran demonios. Entonces yo tenía que llegar a enfrentarme con eso, ¿verdad? Entonces, yo decía, no, este sábado pase lo que pase, yo la acompaño. Y entonces de verdad ella le tocó cantar ese sábado a la misa de 4. Viernes en la noche ya, ¿verdad? Me acuesto a dormir, hago mi oración, me acuesto a dormir y tengo un sueño. En el sueño que tengo, yo me veo como en un monte y en el monte, donde yo estoy ahí en el monte, veo como una llanura, una cosa bellísima, ¿verdad? Un zacate verde precioso. Y alzo la mirada hacia el cielo y veo una
unas nubes y en las nubes veo unos pies, veo un manto blanco y alrededor como celeste. Y entonces, pero yo no vi, digamos, ¿cómo le explico? No vi como de las rodillas hacia arriba, yo solo como vi como de las rodillas hacia abajo en el sueño. Al día siguiente me despierto y muy curioso, yo dije, ah, mira, fue los pies de Jesús, o sea, yo nunca relacioné nada, ¿verdad? Siempre, eran los pies de mi Señor Jesús. Y ya, me voy el sábado, bueno, en la mañana, ¿verdad? Todo el corre y me alisto ya para la misa de 4 y llego a la filial donde mi amiga canta y ella entra, ¿verdad? Con sus instrumentos en carreras y yo decía, entro, no entro, o sea, era como, uy, ¿verdad? Era enfrentarme con eso que mis papás me habían enseñado, que las imágenes eran demonios, ¿verdad? Entonces yo dije que voy a entrar y voy a entrar. Y entonces entro, ya mi amiga estaba ya con sus cosas ahí adentro, ella ni cuenta se daba que yo ni había entrado. Y entro y yo me paro en la puerta de la iglesia y en lo que yo estoy parada en la puerta de la iglesia, o sea, yo la veo a ella, ¿verdad? Generalmente las filiales siempre son como más pequeñas, entonces yo la veo a ella y de este lado, al lado izquierdo mío, veo una imagen de la Virgen. Y donde yo veo la imagen de la Virgen, veo exactamente la nube, los pies, y yo me le quedo viendo como asustada, como asombrada. Claro, era una imagen inmensa, ¿verdad? Lindísima. Y me le quedo viendo y digo yo, los pies del sueño, ¿verdad? Entonces, eso me causó, o sea, me impactó también, que por sí que yo soy muy llorona, y entonces yo me puse a llorar. Y, y yo decía, no puedo creerlo, o sea, lo que vi en el sueño anoche, y yo, bueno, era como, entro, ¿verdad? Me siento en la segunda banca de la iglesia, y cuando me siento en la segunda banca de la iglesia y ya veo que el padre entra, ¿verdad? Entra desde la entrada principal, valga la redundancia, y donde yo lo veo que él entra, yo, ay, mira, es el padre que me atendió. Entonces yo como en cierta manera me sentí un poco alegre, ¿verdad? Porque yo decía, ay, es el mismo, ¿verdad? Y cuando ellos hacen, ¿verdad? La genuflexión en el altar, ¿verdad? Ellos, desde ese momento le puedo decir que de ahí en adelante yo lloré toda la misa. Seguro la gente que estaba alrededor decían, esa muchacha está loca o le pasa algo o está sufriendo, quién sabe, ¿verdad? Pero yo no paraba de llorar. Era como que si el Espíritu Santo, ¿verdad? Me hacía ver cosas diferentes. Entonces era como esa emoción de sentir que Dios estaba ahí en ese lugar, o sea, todavía no entendía muchas cosas, pero sí me quedaba claro que todas las piecitas del rompecabezas iban como armando. Entonces, yo veía a la gente pasar, ¿verdad? Cuando ya le daban la Eucaristía, y yo lloraba, o sea, mi amiga cantaba y yo decía, esta mujer no es la que está cantando, son ángeles, porque yo escuchaba era como eso, yo escuchaba era como ángeles que cantaban, yo no la escuchaba a ella, que era la voz de ella. Y bueno, esa misa fue, bueno, impresionante. Entonces, para esa semana me dedico ya Semana Santa, ahora ya me dedico lunes y martes a buscarme la blusa blanca para el evento, ¿verdad? Y recuerdo haber cruzado que casi toda la provincia de Heredia, ¿verdad? Buscando ropa blanca o una camisa blanca. Y no había encontrado como la que yo estaba buscando. Y entonces en eso ya me encuentro una amiga de años que tenía de no ver, y me la encuentro y ya me saluda y ya me invita a pasar a la casa de ella y no sé qué, y empieza a hablarme de la Virgen y de Jesús, y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Si esta mujer era evangélica, o sea, esta mujer era protestante también, igual que yo, y me está hablando de María, me está hablando de qué es esto. Y entonces, cuando ya yo vi que ella empezó a hablarme de eso y de que
había visto el testimonio de Fernando Casanova y todo, ¿verdad? Entonces, ya yo me abrí con ella, ¿verdad? Y le conté y todo, y entonces me dice, Gre, espérese un momento, y se fue ella, la casa de ella era de 2 pisos, y cuando volvió, donde ella bajó con un rosario, y nunca se me va a olvidar, mi primer rosario, y ella bajó con el rosario y me dice, tome, me dice, la virgencita me está diciendo que le dé esto, y yo me quedé así, yo, bueno, gracias, ¿verdad? Yo así como, y entonces lo puse así como a un ladito ahí, ¿verdad? Mientras estábamos conversando, y me dice, pero no, Gre, póngaselo. Y entonces yo, uy, no, ¿cómo me lo voy a poner? Dios mío, ¿verdad? Bueno, ya había superado lo de las imágenes en misa, pero yo decía, pero es que si me pongo el rosario, porque ya me habían enseñado a mí que si o sea, que los católicos que tenemos el rosario puesto, ¿verdad? Ya teníamos el alma ligada al infierno. Entonces yo decía, cómo voy a hacer? O sea, yo no quiero ligar mi alma al infierno, ¿verdad? Yo no me quiero ir al infierno. Y entonces ella me decía, póngaselo. Por cierto, el rosario era de San Miguel Arcángel. O sea, la cosita de, ¿verdad? Que tienen en el centro era de San Miguel Arcángel. Y entonces yo le decía a ella, sí, ahorita me lo pongo. No, pero póngaselo. Y ella insistía que yo me lo pusiera. Y yo decía, ay, no, ¿cómo me lo voy a poner? No, no puedo ponérmelo, decía yo. Y ella seguía insistiendo, insistiendo. Ve, hermano, yo no sé, yo no le puedo decir a usted que fue que algo, una voz, algo, yo no sé de dónde yo agarré valor. Y entonces yo dije, bueno, me lo voy a poner. Entonces yo me lo pongo, donde yo me lo pongo, y, ¿verdad? Generalmente como las cositas del rosario le pegan a uno como aquí, en esta parte. Cuando yo me lo estoy poniendo y es eso, me toca aquí, yo siento hirviendo, o sea, yo siento caliente la cosita de la medalla aquí, yo la siento hirviendo y yo, ¿qué es esto? Y empiezo a llorar. Pero era llorar como un niño desconsolado, así. Y empiezo a llorar o sea, el llorido era como gemido, o sea, como un gemido en realidad. Y yo sentía, o sea, que eso me pegaba aquí y eso era como caliente, hirviendo. Y entonces mi amiga empezó a hacer una oración y empezó a hacer la oración de San Miguel Arcángel. Y cuando ella estaba haciendo la oración y ella pidiéndole a Dios y a la Virgen y todo, yo empecé a sentir en la parte de atrás de mi espalda, literal, como que si algo, un cuchillo, una espada, yo no sé, me estaba traspasando. O sea, literal, yo sentía como que me traspasaba y como que me llegaba aquí, o sea, donde estaba el cosito de la medalla de San Miguel. Entonces como que yo empecé a inclinarme, ¿verdad? Porque yo sentía como ese dolor, entonces yo empezaba como a inclinarme hasta que caía al suelo de rodillas y yo lloraba y lloraba y lloraba y ella me decía, Gretel, San Miguel la está ayudando, San Miguel está liberando muchas cosas de usted y bueno, él está peleando la batalla por usted y yo no entendía nada, pero yo decía, es que son muchas cosas que me han pasado como para decir que esto es mentiras. Esto tiene que ser real. Y entonces, bueno, al final, pues yo le conté que el jueves hacía mi primera comunión y muy linda ella me quiso acompañar, entonces ella estuvo ese día ahí, ¿verdad? En la primera comunión. Por cierto, hasta me regaló la camisa blanca al final. Y y bueno, el miércoles fui a trabajar y fue de verdad mucha paz. Yo sentía, el día fue un día como de mucha paz, una paz que yo no había experimentado nunca, era una paz totalmente, no sé, como, como que yo no estaba en la tierra, como que yo estaba en otro lado. Y jueves santo voy a hacer la primera comunión y cuando, bueno, y había leído el libro y todo lo de la catequesis, pero nadie me había dicho como en la ceremonia qué era lo que iba a pasar, ni cómo tenía que hacerlo, nada, porque y en realidad no sabía. Y y aún así, pues yo dije, bueno, yo ahí me imagino que no voy a ir yo sola, que ahí van a ir varios, entonces ahí yo lo que
vea que hagan, pues ahí yo voy siguiendo. Pues ahí vine que, hermano, me toca sola. Entonces yo decía, ahora sí, yo sola. Y usted sabe como un jueves santo, hermano, un jueves santo en la iglesia siempre así. Había gente hasta de pie y todo, y yo decía, y ya el padre pues habla y dice, ¿verdad? Que es una hermana, que es de otro rebaño, y que se va a reconciliar con el Señor, y que va a hacer su primera comunión, y bueno, muy lindo el recibimiento del padre. Y ya yo entro, ¿verdad? A la iglesia, cuando yo entro y empiezo a ver la gente, que me volví a ver, y yo decía, yo solita, ¿verdad? Yo aquí, pero yo caminaba y había algo que me hacía caminar, y yo decía, Señor, aquí voy, yo no estoy entendiendo nada de lo que me está pasando, pero yo aquí voy con un corazón humilde, tratando de ser obediente a ti, voy. Y ya cuando ya casi llegando, ¿verdad? A las primeras bancas, el padre me hace señas y entonces me sienta ahí, ¿verdad? Donde se sientan los lectores. Entonces ya me sienta ahí y ya, bueno, la misa continuó. Cuando ya él hace la consagración de la misa, ¿verdad? Que ya, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor se presenta ahí y todo. Claro, en ese momento, obviamente, pues yo no sé nada porque yo no soy criada dentro de la Iglesia Católica, entonces yo solo veo lo que el sacerdote está haciendo. Y cuando ya él hace, bueno, ya la ceremonia, ¿verdad? De la primera comunión y todo, ¿verdad? Y en eso me dice que ya, que me acerque o que me arrime al altar donde él está para, de recibir, ¿verdad? La Eucaristía. Entonces, hermano, a mí nadie me dijo, yo lo único que fue, yo dije, yo no sé ni cómo ni nada, pero yo dije, ahí, yo lo que hice fue arrodillarme. Yo me arrodillé y comulgué a mi Señor en la boca. Y no lo hice en la mano, lo hice en la boca. No sé por qué, no sé, pero él sí sabía por qué. Y entonces, ya yo recibo la Eucaristía, ¿verdad? Lloro muchísimo porque fue una sensación sumamente hermosa. Yo sentí el corazón que a mí se me iba a salir, ¿verdad? Porque era como una emoción, era, es que es diferente, o sea, es otra cosa, no es lo mismo la Santa Cena jamás, ¿verdad? Que la Santa Eucaristía. El corazón se me quería salir, yo sentía, yo decía, Dios mío, me va a dar un paro cardíaco, porque yo sentí el corazón a mí me hacía así, y obviamente, pues, ¿verdad? Ya después uno entiende por qué, ¿verdad? Porque sabemos que estamos recibiendo a nuestro Señor, ¿verdad? Y Él se queda con nosotros y nosotros somos sus sagrarios. Y ya cuando yo, ¿verdad? Ya el padre pues vuelve otra vez a pedir a la iglesia que, ¿verdad? Que aplaudan y ya mi amiga, le pide a mi amiga que ese día estaba ahí, que pasara, y verdad, y entonces ya el padre le encomienda delante de la iglesia a ella, ¿verdad? Ser mi ayuda, ¿verdad? En mi caminar. Y entonces empiezan a tomarnos fotos ahí, ¿verdad? La gente. Y mi otra amiga que me había regalado el rosario de San Miguel Arcángel también estaba ahí tomando fotos. La cosa es que, bueno, sucede eso y cuando ya yo termino de llorar, ¿verdad? Porque por sí soy muy emotiva, este, yo sí sentí algo extraño en la boca. Yo decía, qué raro, me rompí, porque yo siento como sangre, ¿verdad? Yo decía, bueno, seguro, no sé, me majé algo, qué sé yo. Pero pasó, o sea, no le tomé como mucha importancia. Bueno, sucedió toda esa semana, ¿verdad? Que comulgué toda esa semana hasta terminar Domingo de Misericordia, que bueno, en ese momento no sabía que era Domingo de Misericordia, pero ya ahora sí. Entonces, y toda la semana que comulgo, ¿verdad? En las misas, fui toda la semana, entonces en todas las misas comulgo, sumamente contenta, alegre, ¿verdad? De recibir a nuestro Señor y el sacramento. Y durante toda esa semana, hermano, siento literal, o sea, en mi boca, sangre, o sea, como sangre y después como hierro, o sea, como cuando uno, no sé, agarra pastillas o gotitas de hierro y se echa.
boca. Y ya domingo de misericordia, mi amiga cantaba misa de 11, entonces yo fui a esa misa y ya después de ahí me dice, vámonos para mi casa. Y dice, vamos a almorzar y no sé qué. Entonces yo, sí, sí, está bien. Ya nos fuimos a almorzar. Y cuando llegamos a la casa de ella, a mí me entró como la curiosidad. Yo dije, no me voy a ir para mi casa hasta no preguntarle a ella qué es lo que le echan a la hostia, ¿verdad? Porque yo estaba intrigada, yo decía, no me voy a quedar con eso. Y entonces ya vengo y le pregunto, le digo, amiga, le digo, yo es que quería hacerle una pregunta, y me dice, sí, dígame. Entonces le dije yo, es que vieras que yo quería preguntarle qué le echan a la galletita, ¿verdad? En ese momento, pues obviamente no entendía mucho, pero, ¿verdad? Y yo siempre digo, seguro cuando el Señor me escuchó decir eso, seguro Él se reía en el cielo de ver mi inocencia, seguro. Y entonces ya viene y me dice, no, Greme, eso no tiene nada, es un pan ahí que no tiene sabor de nada, ni nada. Pero nosotros, como católicos, creemos que cuando el sacerdote está, ¿verdad?, en la mesa y consagra, dice, creemos que nuestro Señor se hace presente, entonces volvemos, o sea, es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, se posa en la hostia. Ay, usted me está mintiendo, ¿verdad? Le decía yo. Y me decía, no, Gre, no, me dice, ¿es en serio? Entonces le digo yo, es que no, le digo yo, vea, por un Dios, le digo yo, que yo, o sea, desde el jueves que yo comulgué en la primera comunión, le digo, y toda semana, le digo yo, he estado sintiendo sangre en mi boca, como hierro, como que si le hubieran echado hierro a eso, y yo lo siento. Y entonces ella se puso a llorar. Y me dice, ay, amiga, me dice, eso se llama milagro eucarístico. Yo, ¿milagro qué? ¿Verdad? Porque ya yo, obviamente, pues yo no entendía nada. Y entonces ya me dijo, ¿verdad? Que eso había que decírselo al padre. Ella no me explicó como exactamente qué era milagro eucarístico, pero sí me dijo la palabra. Entonces me dice que decirle al padre, que no sé qué. Entonces yo, no, pues sí, ya dale, hay que hacerlo, ¿verdad? Y y ya saqué cita otra vez con el padre, entonces ya le dije, digo, padre, vieras que me pasó esto, esto y esto y esto, le digo yo, y siento esto, y entonces ya el padre se quedó así viéndome y me dice, no, 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 dice, apenas usted vuelva a sentir eso, usted inmediatamente vaya donde mí, corra donde mí, dice, y me dice, ¿verdad? Y entonces yo le dije, sí, está bien, padre, le digo, yo apenas, ¿verdad? Sienta eso, yo voy. Bueno, hermano, no volvió a suceder. Miércoles de misericordia fue como el regalo, como el sello, ¿verdad? Que Dios me dejó vivir durante esa Semana Santa. Y después de Semana Santa, ¿verdad? Y, y bueno, para mí fue algo sumamente tremendo cuando me entero que era un milagro eucarístico. O sea, yo decía, o sea, yo ese día también, o sea, lloré montones porque me inscribo porque gracias a Dios que en cierta manera aprendí de que uno debe estudiar mucho la Biblia, ¿verdad? Con los hermanos pues separados, pero eso me ha servido muchísimo porque en ese momento, ¿verdad? Que yo estaba pues pasando esa transición, yo dije, no, tengo que inscribirme, tiene que haber algún lugar donde yo pueda estudiar la Biblia y la doctrina y todo. Entonces me hablan de la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, ¿verdad? Que es una escuela de teología. Y entonces me hablan de esa escuela, entonces ya escribo por internet y ya veo que tienen ahí un curso que empezaban en esos días acerca de la Eucaristía, ¿verdad? Acerca de todo lo que era la misa explicada y todo. Entonces yo me anoto, ¿verdad? Para llevar el curso. Y cuando ya estoy llevando el curso y ya, ¿verdad? El profesor nos empieza a decir, ¿verdad? Que la misa es esto y bueno, ya más explicada profundamente cómo era la misa judía, cómo fue que Jesús cambió la misa. Bueno, todo, ¿verdad? Todo
asistió a la misa y todo, entonces ya yo empiezo como a entender más cosas. Al final del curso, ya como para cerrar con broche de oro, ¿verdad? El curso, nos pone el video de, siempre se me olvida, Castañón. Y entonces viene y nos pone el video de Castañón, donde, ¿verdad? Él siempre eh, es muy defensor de los milagros eucarísticos. Y entonces, ya cuando empiezo, o sea, veo el video y ya, o sea, lo veo a él y todo lo que ahora le explique, ahí caigo en cuenta, o sea, lo que me pasó hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, o sea, para mí eso fue tan emotivo que o sea, yo lloraba y los compañeros de la par me decían, Greg, ¿qué le pasa? Y yo les decía, es que de verdad Jesús es real, y yo, es real, y eso era como lo que decía, no decía más nada. Y, y yo lloraba y yo decía, no puedo creerlo, o sea, que Dios se fijara en mí, en esta sierva, ¿verdad? Tan inútil, ¿verdad? Que fuera a hacer eso conmigo, ¿verdad? Bueno, yo decía, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Pero, o sea, era como mucho para mí, ¿verdad? Tanta generosidad del Señor. Y entonces, ya cuando caigo en cuenta y ya les cuento a mis compañeros, ¿verdad? De curso, entonces el profesor, me dice, Gretel, es un gran tesoro que Dios le ha regalado, atesórelo mucho, dice, y bueno, eso le ayuda a usted, dice, para que usted tenga su fe más firme. Y así ha sido, porque si no hubiera sucedido esas dos cosas, ¿verdad? Tal vez, rapidito, tal vez me hubieran, ¿verdad? Hablado la oreja y tal vez me hubiera vuelto a ir. Pero eso me ha hecho que yo esté firme, firme en mi fe porque nadie me lo contó, yo lo viví. Entonces, obviamente, nadie me va a decir a mí, es que Jesús se hace presente ahí. Es que sí, o sea, porque yo lo viví. Es que la Virgen María no existe. No, sí, ella existe, estuvo 3 días conmigo. Así Entonces, todas es. esas cosas, ¿verdad? Hacen que afiance mi fe aún más ahora, ¿verdad? Ya gracias a Dios, pues aquí sigo igual, ¿verdad? Siempre estudiando Biblia, siempre, ¿verdad? Siempre tratando de instruirme. Ahora ya no del lado para atacar, sino del lado para aprender, ¿verdad? Así es. Porque en realidad siempre fue para eso, para atacar a la iglesia. O sea, los evangélicos siempre van a hacer eso, siempre van a instruir a la gente para atacar a la iglesia católica, o sea, siempre. Entonces, ya no era aquella cosa como de querer destruir a alguien, ¿verdad? Con la Biblia, sino ahora realmente aprender. Muchas veces le puedo decir, hermano, que leía la Biblia, pero ahora yo la entiendo diferente, ya no como antes, sino que ya ahora yo me doy cuenta que sí realmente es el Espíritu Santo que nos guía a esa verdad, que nos guía con la palabra de Dios a esa verdad. Versículos que había leído miles de veces, que ahora yo los leo, yo decía, ¿cómo yo no vi esto? O sea, ¿cómo aquí si está tan específico y está tan exacto, cómo yo eso no lo veía? Y yo lo había leído miles de veces. Y uno de los versículos yo pienso que más me impactó fue cuando estudiamos en el curso de Eucaristía, cuando Jesús establece la Santa Eucaristía, ¿verdad? Con los apóstoles y cuando Él le dice a los apóstoles, ¿verdad? De que coman mi cuerpo y beban mi sangre y a ellos se escandalizaron, decía, ¿verdad? Dice la palabra, que se escandalizaron y muchos lo abandonaron y se fueron. Ese versículo ha calado tanto en mí porque yo digo, Dios mío, o sea, se van. O sea, y todavía tú llegues y le preguntas a Pedro, pero ustedes también se van, o sea, y yo digo, y Pedro le contesta con tanta sabiduría de Dios y le dice, es que solo tú tienes palabras de vida,
eso ha calado tanto en mí que ha hecho que todavía tenga más fuerza. Yo digo, Señor, yo no quiero ser de esos, de los que te abandonaron y se fueron porque tú instituyiste que ahí estaba tu sangre y tu cuerpo, estaba ahí tu carne. O sea, yo no quiero ser de esos, yo no quiero ser de los que murmuran y se asustan y se van. No, yo quiero ser como los discípulos y estar ahí comiendo tu cuerpo, tu sangre para tener vida eterna. Entonces, hermano, ha sido, ¿verdad? Un aprender porque ya ahora la Biblia ya yo no la agarro como con aquella cosa de que, ay, sí, sí, voy a buscar aquí para atacar a mi hermano católico. Y este versículo, y este otro, y aquí, y que las imágenes, y que, no, hermano, ahora es como que si los ojos o como que si la venda se hubiera quitado y Así ahora es. yo puedo ver con claridad. Así es, hermana. No, no es lo mismo, yo siempre lo digo, ¿no? Que no es lo mismo leer la escritura bajo la lupa católica o bajo la perspectiva católica que bajo la perspectiva de cualquier denominación protestante, ¿no? No tiene Sí. absolutamente nada, nada que ver, ¿no? La Iglesia, pues como madre y como maestra, pues son 2000 años ya estudiando las Sagradas Escrituras y nadie, nadie, pero nadie va a decirle a la Iglesia nada que la Iglesia ya no sepa o que la Iglesia ya no haya dicho. Por eso Correcto. me parece un ejercicio enorme de soberbia de todos aquellos que desean refutar a la Iglesia y siempre se chocan con ese muro, ¿verdad? Que no pueden derribar a la Iglesia porque la Iglesia la sostiene el Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Y es el mismo que ha conducido pues, a la Iglesia a toda verdad, ¿no? Para eso se quedó el Espíritu Santo en la Iglesia y Claro. entre nosotros para llevarnos pues, a la verdad y a la verdad completa. Me parece, hermana, eh, que todo eso que ha vivido usted, ¿no? Pues todos somos privilegiados, ¿no? Pues todos somos hijos de Dios y debemos de dar gracias a Dios por eso, ¿no? Mediante el bautismo, pues recibimos pues esa filiación divina, ¿no? Con Dios Padre, que nos reconoce como hijos, ¿no? Pero hay un versículo muy importante, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 podemos leer a partir del versículo 42 o así, ¿no? Y decía que Dios añadía a su iglesia a todos aquellos que querían que se salvaran. Es muy Ujú. importante, ¿eh? Es muy importante. Eh, bajo mi punto de vista, ¿no? El Señor y por supuesto María Santísima, la llena de gracia, la Madre de Dios, la Panagia, la Toda Santa. Yo, hermano, yo cuando hablo de María, pues me salen muchas cosas así. Sí, mi Muchas hermano. cosas así, ¿no? Otras personas no, ¿no? Le salen solamente improperios y cosas feas, ¿no? Pero a mí yo no puedo decir simplemente María o la Virgen, siempre me sale un carrusel de cosas así, ¿no? Sí. Eh, Dios se fijó, igual que Dios se fijó en la humildad de su esclava, en María, ¿no? También se fijó en la inocencia de Gretel. Y lo voy a decir ahora porque Gretel no me escucha, Gretel está ahí, no, ahora mismo no me oye, pero sí se fijó en esa inocencia, ¿no? Porque yo, cuando ella contaba todas esas cosas, ¿no? Yo no veía a Gretel, ¿no? Yo no veía a una mujer de 49 años, yo veía a una niña contándome esas cosas, ¿no? Y yo pienso que Dios, pues, la vería bajo esa perspectiva, ¿no? Desde una niña. Pues fíjate, estás viviendo un milagro eucarístico y tú dices, uy, es que igual tengo la encía inflamada y tengo cualquier problema dental y puede ser eso. Fíjate que no paramos a reparar, ¿verdad? Que pueda ser eso, ¿no? Imagínate a Gretel llamando al dentista y mira, es que creo que tengo un problema de encías. Y va al doctor y el doctor dice, señora, usted está perfecta, perfecta, no sé de lo que me está hablando, ¿no? Y también, hermana, ese fenómeno que, que le trajo un poco de cabeza, ¿no? Allá en el trabajo, ¿no? El tema del perfume. Eso se llama en la teología mística, ¿no? Y en la vida de los santos lo podemos ver mucho y en las apariciones de María. Y eso es un don que se llama osmogenesia. Es un perfume sobrenatural, ¿vale? Yo sé la teoría,
la hermana lo vivió en la práctica. Yo te cuento la teoría y la hermana lo contó en la práctica, en el cual pues percibimos olores, pues no sé, de rosas, de diferentes flores pues fuertemente aromáticas, ¿no? Y eso lo podemos ver en las apariciones de María, que deja ese perfume, ¿verdad? En el lugar donde se ha aparecido, e incluso en la vida de los santos, ¿no? Por ejemplo, Padre Pío de Pietrelcina, pues igualmente tenía ese don, incluso en sus estigmas, aunque nunca se infectaron, nunca se cerraron mientras estaba él en vida, ¿no? Pues esa sangre que a veces se le derramaba a Padre Pío, pues olía a perfumes. Incluso Padre Pío, mediante ese don, pues a sus hijos espirituales, que igual se encontraban en diferentes lugares de Italia o lugares del mundo, él solía responder de esa manera, ¿no? Si, por ejemplo, un hijo espiritual tenía una duda y quería recibir alguna respuesta afirmativa de algo, pues Padre Pío no le escribía una carta, no le mandaba un WhatsApp, no le enviaba un correo electrónico, ¿no? Sino que ese hijo espiritual pues sentía en ese momento pues un olor en rosas, un olor fuertemente aromático, ¿no? Y sentía que la presencia de Padre Pío pues estaba junto a él, ¿no? Y por eso es osmogenesia. Cualquier hermano que quiera pues tener un poquito más de información sobre eso lo puede buscar bajo ese nombre, ¿no? Osmogenesia. Ese sería el nombre técnico, ¿no? de ese don espiritual. Y como he dicho, ¿no? Pues se fijó pues en la inocencia pues, de Gretel, ¿no? Decía que los misterios de Dios pues no se le van a enseñar a los sabios, ¿verdad? A los eruditos, de personas que se jactan de ser eruditos. Pero ¿quién recibe esos dones? ¿Quién recibe todas esas gracias de parte de Dios? Gente sencilla. Yo nunca he visto al Señor ni a María Santísima, ni a un ángel, pues presentarse o aparecerse, pues no sé, a un alto teólogo, a un cardenal. No, yo no conozco ninguna historia de esa. Si alguien me la puede contar, pues me lo puedes dejar ahí en los comentarios, ¿no? Pues se fijó en la humildad, ¿no? De Gretel, y así como Gretel, pues es una persona así humilde, de igual manera tenemos que cambiar también nuestros corazones para también tener acceso pues, a todas esas cosas, ¿no? Eh, a Gretel la llamó el Señor a su iglesia mediante esa manera. A mí me llamó de otra manera que es igual de válida, ¿eh? Ni mejor, ni peor, ni nada de eso, ¿no? Sino a cada cual pues nos llama de una manera diferente. Por ejemplo, en los tiempos apostólicos, el Malagrete, pues lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Y el Señor, pues mediante signos, los milagros, pues eso afirmaba la fe a la gente y ellos se unían pues, a los apóstoles, ¿no? Y también, por supuesto, mediante la predicación. Pero es que esos milagros se han dado a lo largo de 2000 años dentro de la iglesia. A nosotros nadie nos va a enseñar nada de milagros. Ni los pentecostales que dicen que en su iglesia sí ocurren milagros. Aquí nadie nos va a enseñar qué es un milagro y qué no lo es, ¿no? Y el Señor pues aprovechó todas esas circunstancias para llamar a Gretel a su santa iglesia católica. Y yo como no estaba ese día, el día de la comunión de la hermana, igualmente yo, igualmente solamente los hermanos, pues te decimos bienvenida a la santa iglesia católica. Gracias, hermano. Sí, la acogida fue muy linda porque yo perdí todas mis amistades, o sea, toda la gente con la que yo me criaba, ¿verdad? Y éramos amigos de infancia. O sea, pues todos ellos, cuando ya ellos se enteraron que era católica, ya ahí se puede imaginar, ¿verdad? Ya de una vez de ahí ya te hacen a un lado y ya no te ven como un amigo, sino como un enemigo, porque en realidad así es. O sea, de ahí la engañó Satanás, se fue con los idólatras y entonces ya no eres parte de su círculo de amistades. Entonces, obviamente, pues había quedado muy solita, aparte de que también, hermano, cuando mis papás se enteran, se puede imaginar, ¿verdad? La hija del
pastor, que todo mundo aquí en Costa Rica sabía que mi papá era pastor, y de ahí para ellos eso era una humillación tal, ¿verdad? Porque cómo se había ido con los idólatras, los besayesos, y había pisoteado pues toda la enseñanza y que me habían dado desde niño y no solo eso, ahora contradecir todo lo que mi papá enseñaba. Entonces, eh, sí, por un lado, bueno, sé, ellos me dejaron de hablar como 2 años después de que se enteran, ¿verdad? De mi confirma, por unas fotos que postea mi amiga en Facebook y me las etiqueta. O sea, ella las puso y me las etiqueta y entonces ahí se dan cuenta. Entonces, en ese momento fue bastante difícil y el ver, a mi nueva familia en Cristo, al ver a la iglesia, ¿verdad? Acogiéndote, los hermanos, ¿verdad? Eh, dándote como ánimos, ¿verdad? Para seguir adelante. Pues aquí estamos, aquí vamos. Yo siempre lo he dicho, yo en el momento tal vez yo le decía, Señor, pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué, o sea, por qué me permitiste vivir todo esto? Ya después, obviamente, pues uno lo entiende, uno sabe que Dios lo permitió, no porque, no porque Él no sea poderoso y verdad, y tenga que hacer estas cosas para uno creer, sino que yo siento que Él lo hizo conmigo porque Él quería que yo tuviera bases sólidas para crecer dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, y que esos cimientos fueran tan fuertes, ¿verdad? O sea, que nada, ninguna tormenta ni nada las iba a derribar. Y de hecho así ha sido, ¿verdad? Porque, como le digo, cuando mis padres se enteran, principalmente pues mi mamá, que creo que de los dos, creo que mi mamá es como la más radical, la más pentecostal, de ahí, obviamente eso fue una bomba para ella y siempre lo cuento en mi testimonio. Cuando ella me llamó fue muy duro porque ya había perdido mis amigos, ¿verdad? De infancia. La gente que conocía ya me rechazaban porque era católica y ahora me tocaba, o sea, enfrentarme a ellos en ese sentido. Pero aún así era tanto el amor que yo siento hacia la iglesia, hacia mi madre bellísima, santísima, que ella sabe que yo la amo muchísimo, a mi Señor Jesús, que no, como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, y eso me hace, ¿verdad?, seguir aquí fuerte, sin importar lo que, lo que pase. Sé que ella se molestó mucho porque cuando ella me llamó, sí, sí fue una conversación bastante dura, pero yo dejé que ella hablara, o sea, yo dejé que ella tirara, como dicen, ¿verdad? Todo lo que tenía que decirme y yo lo que hacía era respirar y pedirle al Espíritu Santo y a Mamita María que me abrazara en ese momento, porque no era fácil, o sea, es tu madre, ¿verdad? Entonces también no es fácil. Y yo solo le decía, Espíritu Santo, ayúdame, dame las palabras adecuadas para yo poder, cuando ella ya termine, ¿verdad? De hablar y de tirar todo lo que tenga que tirar, decirle las palabras correctas para que ni ella se sienta ofendida, ni yo tratarla mal, sino hacerle ver que de este lado hay misericordia, ¿verdad? Entonces, cuando ya iba, las últimas palabras que ella utilizó antes de tener ese distanciamiento de 2 años, ella lo que me dijo fue, cuando Dios me indique a mí el día que yo te vuelva a llamar, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, claro, cuando ella me dice estas palabras, inmediatamente yo digo, pero entonces, ¿qué clase de Dios es? O sea, un Dios castigador, un Dios que emite juicio sobre mí. O sea, en ese momento me pasaron tantas cosas por la cabeza y yo lo único que le dije fue, ma, yo los amo, son mis padres, yo los respeto,
porque la Biblia dice a tu padre y a tu madre, y los quiero mucho y todo, pero te voy a decir algo. Si el Dios que tú tienes te está diciendo a ti que no me llames más, porque yo no soy de tu misma religión, te digo, ese Dios que tú tienes, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Le digo, porque el Dios que yo tengo ahora es un Dios que me ama, es un Dios que sé que murió por mí en la cruz y que de su corazón irradia misericordia para mí. Entonces le digo yo, entonces me quedo con el Dios que yo tengo ahora. Y bueno, cortó y pasaron 2 años y como le digo, no sabía nada de ellos ni nada. Pero eso hizo más bien todo lo contrario. Yo decía, ella tal vez en su manera humana, tal vez como que quiso como castigarme, digámoslo así, ¿verdad? De no, ellos no hablarme, de no llamarme, de no saber nada de ellos. Pero más bien eso fue una herramienta que utilizó Dios para que entonces yo me metiera más de lleno a saber más de María, a llevar Mariología, o sea, a conocerla más a ella como madre. Y yo siempre lo digo, yo digo, bueno, la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá. Entonces, Él me recogió, su madre me recogió y Madrecita Santísima me ama. Y yo dije, bueno, no tengo la madre de la tierra, pero tengo la madre celestial. Y yo dije, con ellos dos me basta. O sea, ya, eso es suficiente. Entonces, así como Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia igual. O sea, eso es lo que a mí me basta. Entonces, yo sí fue muy duro, ¿verdad? Para mí. También fue muy lindo porque que la iglesia también me acogió, ¿verdad? Y hasta la fecha mantengo una relación, digamos, bonita con el padre, ¿verdad? Que me acogió. Ya después de prácticamente 9 años que ya tengo de estar dentro de la iglesia y sigo amando a la Santa Madre Iglesia como el primer día, o sea, como el primer día que la conocí, como el primer día que tuve la experiencia de, ¿verdad? De eucarística, como la experiencia con mi Madrecita Santísima, que ella sabe que, bueno, para mí lo es todo. Y con ella yo converso, yo no necesito, digo yo, a veces no necesito ni conversar con mi mamá terrenal, porque yo sé que con ella converso y ella me entiende. Entonces, y eso ha sido, siempre se lo he dicho, ese tiempo, durante esos 2 años que ellos no me hablaron, mis papás, fue para acercarme más a ella y llegar a consagrarme a ella, su Inmaculado Corazón, y yo siempre le digo, mamita, yo quiero ser tus manos aquí, tus manos que tal vez no las puedes usar tú allá en el cielo, yo quiero ser tus manos aquí. Úsame a mí como tus manos para ayudar a mucha gente, para que ellos te amen a ti, amen a tu hijo, amen el rosario. Y entonces, más bien ha sido, más bien años muy lindos, o sea, más bien yo digo, más bien cómo me perdí todo esto yo, tanto tiempo atrás, ¿verdad? Pero sí, y la gente, eso es lo que me dice, la gente me dice, Gre, usted tiene una paz, usted irradia una paz, y yo digo, es la paz que yo le decía a Dios que le veía a mi amiga. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros comulgamos, Jesús entra en nosotros y nosotros somos sus sagrarios, entonces somos ese lugarcito de paz. Porque si usted va a cualquier sagrario, eso es lo que usted encuentra, es paz. Entonces, yo digo, bueno, gracias, Señor. No sé que a veces nosotros, pues como seres humanos, a veces pues no nos portamos como tan bien, pero vamos en el camino de la santidad y tratamos de hacer lo mejor que podemos para poder enseñar a otros. Me hace mucha gracia porque en el grupo apostólico donde yo pertenezco, hay una hermanita que ella siempre que me ve me dice, ay, hermana, de verdad yo no puedo creer que usted no era católica, porque usted parece muy católica, como que sí había sido de toda la vida. Y a mí me causa gracia, ¿verdad? Porque yo digo,
Bueno, gracias a Dios que ven eso en uno, ¿verdad? Que uno puede ser, como yo le esté, ¿verdad? Ser ese granito de arena para evangelizar, para motivar, para poder ayudar a otros. Yo le decía a mi esposo anoche, yo le decía, amor, vieras que he tenido una inquietud en mi corazón. Le digo yo, estoy con muchas ganas de ser voluntaria en un hospital para ayudar a los enfermos y todo. Y él me dice, es que yo no entiendo cómo usted tiene paciencia, me dice, para eso, porque usted tiene esa paciencia. Y le digo, yo creo que es un don que Dios me ha dado. Y si él me lo dio, yo lo tengo que poner a funcionar. Yo no puedo estar sentada ahí haciendo nada, porque él me va a pedir cuentas un día. Entonces le digo, y así como mamita María hizo, le dijo que sí a él y fue y cuidó a Santa Isabel, entonces yo le digo, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, y ir y hacer lo mismo que hizo ella. Entonces ella es nuestro modelo a seguir y entonces yo digo, bueno, ya ahora, gracias a Dios, pues mis papás ya ahora sí ya me hablan, aunque no tocamos temas de religión y todo, pero yo siento que ellos ven, o sea, ellos ven, porque yo no dejo de dar testimonio. A pesar de que ellos tal vez escuchan música de ellos, yo pongo mi música y yo escucho la mía. Por ejemplo, yo siempre ando mi medalla, siempre mi rosario. O sea, yo no dejo de darles testimonio, aunque no les hable, pero por fuera ellos tienen que ver la mano de Dios. Y yo sé, o sea, yo sé, porque si no, mi mamá no me dijera, es que vos, Dios te escucha a vos, porque ella me lo dice. Me dice, porque tal vez me piden oración para alguna cosa o alguna otra, y ella me dice, ¿de verdad que Dios está contigo, mi hija? Y yo digo, sí, yo sé que sí, yo sé que Él está conmigo, que mi ángel de la guarda conmigo, que San Miguel está conmigo, que mi Madre Bella Santísima, yo sé que está conmigo, entonces yo digo, yo no estoy sola. Bueno, y obviamente pues Papito San José, que también, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? De todo eso que también nos enseña mucho la humildad. Y, y ahí vamos, o sea, en el caminar, ahí vamos, sigo aprendiendo, hermano, porque no deja uno de aprender. No. Usted sigue estudiando, ¿verdad? Y conforme avanza, usted dice, yo pensé que sabía, pero no, no sé nada. Y entonces sigues estudiando y sigues, pero ya no es como aquello que de imponer, sino es algo que te nace hacerlo. Y yo siempre lo digo en mis testimonios, que nosotros como católicos debemos prepararnos mucho. Ahora, gracias a Dios, hay muchas maneras de cómo, ¿verdad? Podernos preparar. Muchos, evangelistas, muchos apologetas, hay muchas escuelas, ¿verdad? De evangelización que también, ¿verdad? Dan cursos. Hay muchos libros. Bueno, no vayamos muy atrás. El padre Vistoro, ¿verdad? Que él también nos enseña muchísimo, muchas cosas que a veces tal vez uno sencillamente quiere explicarle a alguien y tal vez no sabe cómo, pero con las enseñanzas de él uno sabe cómo explicarle, ¿verdad? Y, y bueno, gracias a Dios, ellos tienen que ver que ya han pasado 9 años y yo sigo aquí. Y ahora más, creo que más firme que nunca. No sé si ellos en algún momento pues irán de nuevo a venir, pero estoy casi que segura que cuando vengan, yo digo, sé que van a ver la mano de Dios moviéndose en mí y que ellos dicen, pero ¿cómo esta mujer? O sea, a pesar de que tanto tiempo y no se ha sido, o sea, ahí sigue, ¿verdad? Y yo pienso que es por eso, porque Dios me permitió vivir eso a mí, porque es muy difícil a un hijo de un pastor o a un pastor, es muy difícil con tanta doctrina que te meten, que te hablen y que te desconvenzan, ¿verdad? Porque Totalmente. es difícil. Entonces yo pienso que por eso Dios me dio como ese regalo, bueno, esos dos regalos, ¿verdad? De vivir esa experiencia con mi Madre Santísima y esa experiencia de vivirlo a Él en realidad, ¿verdad? Y seguir adelante, hermano. O sea, yo siempre les digo, estudien mucha Biblia, que ahora hay mucho cómo, ¿verdad? Defenderse, porque antes era más fácil, tal vez la gente no se preocupaba tanto
¿verdad? En estudiar Biblia ni la doctrina de la iglesia. Y entonces, con 2 versículos que usted agarrara, ¿verdad? De las imágenes o alguna otra cosa, ya con eso lo convencían y te ibas. O sea, y era eso, o sea, era como una competencia. Yo siempre lo he visto así, es como la iglesia evangélica protestante siempre es como una competencia de ver cuántos hermanos católicos saco. O sea, es como el trofeo. Así Y es. entonces es muy duro y muy difícil. Por eso yo ahora siempre le digo a las chiquillas, al grupo que yo pertenezco, que rezamos el rosario, yo les digo a ellas, chiquillas, recen, vean que es la única manera de estar de la mano de María, vean que es la única manera de, ¿verdad? De ver, de guerrear. Padre Pío decía, ¿verdad? Que esto era nuestra arma. Y vean la historia de los santos, si se sienten débiles, que a veces pasamos por desiertos espirituales, que se sienten débiles, lean la vida de los santos, eso nos ayuda muchísimo. Vean películas de la Virgen, o sea, yo trato, ¿verdad? De siempre, ¿verdad? Estar ahí como insistiendo, insistiendo. Y si veo que hay alguna, no sé, consagración o alguna cosa, yo, chiquillas, háganlo. Conságresen al Inmaculado Corazón de María, porque ella es la única que nos puede ayudar. Y ahí seguimos, o sea, seguimos y como le digo, creo que a pesar de mis 9 años, creo que me sigo sintiendo igual que como en los primeros días. Claro que sí, hermana. Pues, hermana Gretel, mil gracias por este preciosísimo testimonio, que yo creo que los hermanos que vayan a ver este testimonio se van a llenar de Dios y se van a llenar pues aún más pues de amor, ¿no? A María Santísima, nuestra Madre del Cielo, ¿verdad? Que ese es nuestro consuelo, ¿no? María Correcto. Santísima, pues, para los cristianos, pues, es uno de esos consuelos, ¿no? Es la caricia del Padre, ¿no? El amor maternal del Padre, pues, es María. Pues, mil gracias, hermana Gretel, por su testimonio. A los hermanos que han llegado hasta aquí, pues, les pediría que le den like para que este video, pues, pueda llegar a más personas dentro de esta plataforma y, por supuesto, compartir, ¿no? Y si eres nuevo y te gustó este testimonio y los que has visto, pues te suscribes, ¿verdad? Y así es una manera también de apoyar a este canal y nos ayudan, ¿no? Pues, a seguir adelante en este dificilísimo camino que es la evangelización y tratamos de llevar, pues, de manera humilde, pues, testimonios como este, ¿no? Y también, pues, diferentes temas que tocamos en el canal, como la apologética, noticias católicas, etc. Pues, como siempre os digo, Dios os guarde, Dios os bendiga.